Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a Las Caras de Huelva, a ese paseo sentimental, afectivo, memorístico, añadiré un adjetivo nuevo por no decir siempre lo mismo, pero que es la pura realidad y va dedicado muy especialmente a las personas que conocieron estos edificios, estas calles, estos personajes, hoy ya desaparecidos, y a los que no la conocieron, pero que tienen auténtico deseo de saber cómo era la Fuente Magna, cómo era el velódromo, cómo era el Paseo del Muelle. Aquí estamos nosotros con Las Caras de Huelva para ofrecérselo. Nuevamente muchas gracias por vuestras interacciones en la página del programa. Os agradezco los consejos, os agradezco que a veces, hasta lo he repetido, tiráis de oreja, porque digo Pepe donde es Manolo, pues estupendo, yo en el archivo cambio Manolo por Pepe y asunto arreglado. Esta noche nos visita una persona a la que quizás sea difícil de enmarcar dentro de lo que es Las Caras de Huelva. Es un vocacional de la enseñanza, profesor de literatura, poeta y algo muy importante para mí desde que lo conozco, y un hombre cabal. Esta noche nos visita Francisco Javier Sánchez. Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí. Es un placer. Sí, añado de él, además, lo conozco de hace 3 o 4 años, pero muy recientemente he tenido el honor de presentarle uno de sus poemarios, con lo cual he incidido más dentro de su personalidad. Es un hombre, amigo de sus amigos, como digo, sentimentalmente involucrado con cualquier causa justa, seminarista en tiempos de juventud, enseñante en la mayoría de edad y poeta siempre. Pues nada, aquí estamos, para lo que tú digas. Bueno, primero darle una alegría a tu suegra, que le encanta el programa. Uy, seguro. La alegría de verte después de que es una de las más fieles seguidoras del programa. Naciste en Cortelazor. Nací en Cortelazor. Muy pequeñito perdiste a tu madre. Sí, prácticamente murió poco después del parto. Y con 5 o 6 años, pues tu padre, que era guardia civil, está destinado en Huelva, te trae a Huelva. A Huelva. Y leo el traslado de Cortelazor a Huelva, que era como ir ahora a Hong Kong o a Shanghái o algo por el estilo, ¿no? Una barbaridad, porque el primer traslado eran 5 kilómetros de Cortelazor a Los Marines, por donde pasa la carretera Sevilla-Lisboa, y eso había que hacerlo en mulo, con mi tío Juan. Después había que coger la viajera, le decíamos, que eran los autobuses de Casal. Casal era un señor que tenía una empresa de autobuses de Huelva, en Sevilla, y tenía la deferencia de matricular todos sus coches con la matrícula de Huelva para que fueran de Huelva. Muy bien hecho. Cogíamos la viajera que nos llevaba hasta el Repilao, hasta la estación del Repilao, y de ahí hasta Huelva. Salíamos del pueblo a las 12 de la mañana, llegábamos a Huelva sobre las 7 de la tarde. Bueno, yo en temas de tardanza, la primera vez que fui a Madrid en el año 54, salimos de aquí de madrugada, porque no sé por qué el tren de Sevilla salía de madrugada. Llegabas a Sevilla, parabas 2 o 3 horas, te montabas a las 12 o la 1 del día y llegabas a Madrid a las 3 de la tarde del día siguiente. Bancos de madera, entraban la gente a rifar pollo, paraba tanto, era el tren correo, a rifar dulce, pollo, en fin, viajes, para poder escribirlo. Entonces uno no tenía norte para escribir, pero era para poder escribirlo. Bueno, llegas a Huelva y te instalas en lo que ha sido Huelva para ti, el Molino de la Vega. El Molino de la Vega y el entorno de la Plaza de la Merced, donde también íbamos mucho. Pues allí viví prácticamente toda mi segunda infancia, desde los 6 hasta los 20 años, hasta que me marché a la dehesa de Río Tinto, que fue mi primer destino de maestro. Sí, porque luego de maestro has estado rodando como no buen mucho, maestro. no he rodado mucho. Yo rodé poco. Río Tinto, Palos, Huelva, Yo rodé poco, yo solo estuve 1 año, me salió la radio, dejé la escuela y me metí en la radio. Te veo antes de entrar en el paseo que tienes en tus manos tu último poemario, que he tenido el honor, me has hecho el honor, yo te lo agradezco de que te lo presente, que fue una tarde deliciosa, muy agradable, y donde creo que tuvimos una buena tarde de poesía y de amigos, y en definitiva enséñalo a cámara, porque merece la pena. A mí me encanta porque no solo tiene la parte reivindicativa, que en ti no puede faltar, sino que tienes la parte de tu infancia en el Molino de la Vega, que siendo este programa el que es, la verdad es una delicia con tu amigo
Olivares, en el que precisamente conocí personalmente. Fíjate qué curioso que en el libro de Las Caras de Huelva, un hermano de Olivares, viene una fotografía con los coros y danzas en Zaragoza con el arzobispo Cantero. Yo me acuerdo que Manuel Olivares pertenecía a los coros y danzas y viajaba mucho. Bueno, pues vamos a empezar el paseo por la zona del Molino, separada de Huelva por la calleja del Molino y por la vía del tren, y por eso aquí también pega decir esa frase, el Molino de la Vega, tan cerca y tan lejos. Y tan lejos. Bueno, pues mira, la primera es una preciosa imagen coloreada, es de 1905, la fotografía es una postal, pero fíjate al fondo tenemos la ría, está la marisma antes, Saltés está al fondo, no se distinguen calles ninguna, simplemente te la pongo como recuerdo afectivo de lo que era el portal de Belén de tu existencia, lo que había ahí desde antes. Sí, se ve que está coloreada a mano, parece. Ah, no, parece, no, a mano. Bueno, claro. Y a mí yo la he podido poner en blanco y negro, vamos, yo no porque no lo sé hacer, mi mujer sí, pero me las pone en blanco y negro. Pero me pareció que era bonito dejarle el color, ¿no? Tiene un punto, porque además es un color viejo, sin... A mí me ha gustado y yo he preferido dejártela porque me parece una imagen, fíjate, me atrevo a decir casi bucólica. Sí. Bueno, pues aquí había una calle que esa sí que la has frecuentado tú y yo, porque uno de mis primeros trabajos fue de contable. Yo por la mañana estudiaba y como había terminado perito mercantil, pues por las tardes las tenía libre de contable en Talleres Molina. Que estaba en la calle que vamos a ver ahora, la calle Santiago Apóstol. Fíjate, de la calle Santiago Apóstol que vamos a ver ahora a lo que es ahora la calle Santiago Apóstol. Sí, en aquel momento, en aquellos tiempos en Molino convivían las industrias con las casas, con las viviendas. Sí. Al final, sobre todo, y en muchos casos en el centro de la calle, pero en la parte final casi todo eran industrias. Industrias, sí. Ahí estaba Talleres Castilla también, me acuerdo. Una fábrica de guano que había. Sí. Buen olor daba. La carpintería de los manteros. Qué buen olor daba la fábrica de guano. La fábrica de guano daba un olor. En fin. Era un barrio en aquella época generoso en la convivencia, pero deprimido en lo urbano. Sí. Cuanto que llovía, aquello era un barrizal, no sé hasta qué punto esto tendría una red de saneamiento adecuada. Y precisamente quiero que la vea, aunque sea una imagen triste, pero bueno, nos ve dónde estábamos y dónde estamos, ¿no? Que es, yendo hacia las colonias, los patios de Mora. De acuerdo, visitar los patios de Mora. Podemos pasar la foto y se ve perfectamente, se ve, ahí tenemos al entonces gobernador civil, Hernán Pérez Cubilla. Sí. El primero por la derecha el alcalde, Manuel López Rebollo, y el del paraguas, Hernán Pérez Cubilla. Pues los patios de Mora estaban a continuación del Molino, ya no se consideraba Molino. Sí, no. Era el barrio de intersección entre las colonias y el Molino de la Vega. Íbamos mucho allí. Era un barrio todavía un poquito más deprimido desde el punto de vista económico, la gente con más necesidades que el Molino. Bueno, fíjate el aspecto que tiene. Claro. En mi época fue cuando empezaron a urbanizarse las calles y a poner el alcantarillado. Lo que pasa es que cuando subía la marea y coincidía con una lluvia tormentosa en otoño y en primavera, todas las calles, bueno, recuerda la calle Cala. Eso te iba a decir, si era la calle Cala, era Correo, era el mercado, tenían que subir era, por último, la vía paisajista bajando el agua, que no, ya pusieron un colector que tragaba, que se inundaba y llegaba la inundación hasta la calle San Francisco y la calle San Salvador, cerca de donde yo vivo. Pero bueno, esto era pues una zona deprimida. Cerca estaba el muro de Santa Lucía, que eso ya pues era tremendo, ¿no? Una insalubridad total. Hombre, tenemos que decir que algo se ha avanzado y ya este tipo de viviendas pues realmente no existe. Porque es que antes la gente que venían, que inmigraban de la sierra, de la mina, de los pueblos, se hacían un chamizo. ¿Dónde termina el último? Aquí, pues a renglón seguido me lo hago yo. Te lo digo porque conocí a algunas personas que vivían por ahí y habían llegado así. O sea, yo termino aquí, bueno, pues ahora a continuación de este yo pongo el mío. Pero la verdad es que carecía de los servicios más básicos, ¿no? Y dotaciones de escuelas. Bueno, la calle Triguero era una calle prácticamente con sistema de arrendamiento de casas, de partidos con un patio y un zaguán común.
El propietario era don Apolinar Arenillas, no sé si habrá oído hablar de él. Tenía el almacén de pieles en la avenida Cristóbal Colón y daba un olor al almacén de piel horroroso. Bueno, pues cuando yo llegué ya había muerto Apolinar Arenillas, era una sobrina la que había heredado, porque él no tenía hijos directos, y él la que llevaba todo el tema de las... Ella vivía allí en la calle Trigueros. Oye, te ha salido muy bien eso de que no tenía hijos directos. Igual tenía algunos indirectos. Pues no, pero al final fue la sobrina, o vamos, en aquellos tiempos. Esto me da una pena enorme. Una imagen, yo titulo aquí que es una imagen triste. Claro. Y yo sobre esta imagen, dentro de la pena que me da ver derruido eso, he reclamado una y mil veces, y volveré a reclamarla otra una y mil veces, que el engendro que hay hecho ahora mismo, de altura, subida, no se puede pasear, no te puede... Una barbaridad. Que desaparezca de una vez, por favor, y que le devuelvan este aspecto, fíjate, bueno, ya no se verían los cabezos como están ahí porque están cubiertos, pero devolverle el aspecto de una plaza, si parece una etapa del Tour de Francia de montaña. Sí, es verdad, es verdad. Y el templete, que era una maravilla. El templete, yo he estado en conciertos del templete. Claro, en los jueves por la noche. Tocaba la banda municipal. La banda municipal, todos los jueves por la noche había conciertos. Ten en cuenta que la siguiente calle, ahora ahí está Ginés Martín, pues la primera a la derecha era Amado de Lázaro, donde vivía mi abuela María y estaba el negocio de mi padre, con lo cual yo realmente, cuando me quedaba algunas noches ahí, porque mi colegio estaba en la calle San José, tuve dos, el Colegio San José y la Academia San Carlos, luego a veces me quedaba en casa de mi abuela y los jueves me procuraba quedar porque me gustaba mucho venir a escuchar los conciertos. Es que la Plaza de la Merced era el corazón allí la gente se encontraba. De aquella zona. Estaba el kiosco de Agustín, donde se cambiaban los tebeos de hazañas bélicas sí, y del Capitán Trueno, y después enfrente estaba un señor que ponía un carrito que se llamaba Cuadri, el kiosco de Cuadri. Sí, el kiosco de Cuadri estaba en la misma acera, más hacia la taberna de Paco Asunto. Frente a la taberna de Paco Asunto. Hay fotos donde saco el kiosco de Cuadri, sí. Y luego estaba un café fantástico que era la Sin Nombre, que estaba en la esquina con el Paseo Independencia, que era de Eladio, que tenía una cojera. Sí. Eladio, lo he dicho otras veces, pasaba más tiempo en el negocio de mi padre que en el suyo. Me decía, Dieguito, voy a preguntarle si necesitan azúcar a los camareros o algo, porque allí en casa de mis padres pues había una reunión, viene a pelo de que estés tú aquí, muy parecido a lo que puede haber hoy en el 1900, pero en el año 50. Allí iban poetas, iba Diego Figueroa, Manfredi Cano, Oliva, el tallista, recitado, y allí se leían composiciones poéticas, había charlas, allí se escribió el guión de la película Alba de América, y entonces es curioso, yo lo destaco mucho ahora, ¿no? Porque me gustaría que mi padre, donde quiera que esté, sepa que aquella reunión que tenía allí de tantos intelectuales, algunos eran policía secreta y la comisaría estaba en la esquina, con lo cual cuando estaban de guardia o algo, pues el sitio que por cierto veo que tienes en la mano tu libro, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos visto antes. Sí. Bueno, pues, a mí, bueno, lo tuve que leer primero por obligación para presentarte y luego por devoción porque me gustó, porque sabes que te felicité y enhorabuena porque es un magnífico poemario. Uy, esta foto me trae un recuerdo entrañable también. Claro, la gente que vivíamos por allí. Había una sesión matinal los domingos que ponían doble película. Mi amigo Pepe Olivares tenía la suerte de que había una cartelera puesta en la fachada de su tienda de comestibles, con lo cual le daban una entrada doble y generalmente iba con él y nos salía gratis al cine. Este cine, que fue un buen cine, tenía la entrada de butaca por aquí y la de General se entraba por la carretera de Gibraleón, efectivamente, que era delantero, se decía entonces, en vez de anfiteatro se decía la trasera y el delantero. Y acabó al final como cine de arte y ensayo. Sí, sí. Gilda, allí vi yo Gilda. Adiós, no tuviste Elga, el misterio Gilda, de la vida. Elga. Y las colas llegaban hasta el garaje San Antonio y era para ver un parto. Digo, Dios mío, qué cazurros somos para ver un parto, Elga. Y luego pusieron La semilla del diablo de Polanski. Bueno, ponían películas un poco y bajo el camuflaje de arte y ensayo, pues de alguna manera se abría un poquitillo... La censura, ¿no? Un poquitillo la mano. Bueno, pues vamos a pasar de fotografía.
nuestro querido Cine Oriente. Bueno, y esto pues lo habrás visto muchas veces, porque Muchas tú veces. eras aficionado al cine de la Plaza de Toros. Sí, y también. tenías que pasar a la fuerza. Sí. A la derecha de la foto está el mercado que aprovecho. He leído recientemente en prensa una noticia que dice que el ayuntamiento respetará la fachada. Es una pena lo del mercado, porque era un mercado muy entrañable. Sí. A mí me gustaría que además de la fachada se hubiera respetado todo. Porque Creo- ahí se podía haber puesto, Javier, algo Sí. de artesanos, Sí. de... Y creo que en los altos del mercado vivían los crespos. Sí, sí, no crees, no, afirma, porque Juan Carlos es cliente todos los años del programa y Juan Carlos vivía, es más, hasta nos dice, mira, esta era mi ventana, me señaló Sí, sí. porque el padre, que era un genio al que Huelva no le ha reconocido Efectivamente, lo las que hacía, cabalgatas de las relieve. cabalgatas, cualquier cosa, los juegos florales, y además con una disponibilidad de medios ínfima, pues su padre era un hombre que sacaba para adelante todo este tipo de cabalgatas. Hace unas semanas ha estado Juan Carlos aquí, porque Juan Carlos es de los 4 o 5 frijos que tengo, porque por su conocimiento de Huelva, Sí, bueno, y además es entrañable. Juan Carlos? es muy buena persona. Yo le tengo mucho cariño a Juan Carlos y siempre ponemos algo de... Por ejemplo, hace poco en un programa la sorpresa de la última foto era su padre con Felipe Martínez de Acuña vestido de Rey Mago y con Amador López Miranda, que era concejal, en los almacenes que estaban en la calle Béjar, ¿no? Pues siempre le quiero dar alguna sorpresa, porque Huelva ha reivindicado, yo lo reivindico mucho, Huelva ha reivindicado poco la figura de Juan Castro, que es un grandísimo artista. Bueno, pues ahí tomábamos, cuando íbamos al cine o cuando íbamos a los toros, o cuando se iba el día antes de los toros al manifiesto, que decían que sacaban el ganado para que se viera, si la gente viera lo que se iba a torear, y la verdad es que tenía muchísimo... Se llamaba Tendido Cero, ¿no? No, Tendido 4. Tendido 4. Ahí se comían unas castañetas ibéricas, yo creo que fue de las primeras veces que yo las probé aquí, buenísimas. Bueno, pues tú eras experto, si eran ibéricas. Sí, yo vengo de esa tierra, ¿no? De la tierra de... Y este otro bar, porque el que tenías que pasar mucho. Sí. El Lagar. El Lagar, efectivamente. Porque tú venías del Molino, si querías venir para la Plaza de Toros, para las colonias, inclusive no querías atravesar la calleja del Molino, porque a veces los chiquillos, no sé por qué extrañas cosas, dábamos vueltas, y querías salir al Paseo de la Independencia y tal, tu zona de paso era esta. Sí, era una mezcla entre bar y bodega. Tenía también algunos barrilitos allí. Esto ha estado funcionando hasta hace no muchos años. Sí, no es un sitio que yo pase mucho, pero lo recuerdo. Y fíjate además con el mosaico de Osborne, que son cosas que se han ido perdiendo. En la Plaza 12 de Octubre había varios mosaicos de estos que se pierden. Frente a la estación de Antigua de Zafra, en el bar que hay allí de siempre, había unos mosaicos que se han perdido. Y la verdad yo creo, mira, hay otras ciudades, Sevilla por ejemplo tenía el Studebaker allí en la calle Tetuán. Bueno, pues estaba roto del gamberrismo y bueno, y lo ha restaurado y lo han arreglado y lo han recuperado, ¿no? Pues sí, este era un bar muy frecuentado, con mucha vida, porque además estaba un poco esa esquina servía un poco de frontera, por decirlo de alguna manera, entre lo que era Huelva y el Paseo Independencia, la Plaza de Toros, y ya de inmediato empezaban las colonias. Pues bueno, en el Molino en aquel tiempo la mayoría de los bares eran gente de Bonares, taberneros de Bonares que venían a Huelva a vender el vino del año. Las tiendas de comestibles eran granaínos que habían venido a Huelva y a buscar fortuna o a sobrevivir, y ponían tiendas. Me acuerdo perfectamente de casi todas las tiendas del Molino eran de gente, y después marineros, había muchos marineros. Y la tragedia, a veces, nos visitaban el Molino. En Huelva había varios marineros. El barrio de San Francisco, donde estamos tan cerca ahora mismo, era un barrio absolutamente marinero. De hecho, en algunos programas he sacado la cruz que había en la calle en medio y la leyenda del perro negro, que cuando ladraba en noches de luna llena estaba anunciando tragedias, y que los marineros acostumbraban, antes de pasar para el muelle, en vez de bajar por la calle Miguel Redondo, venían
y rezaban una oración a la cruz que estaban pues pegando al Brasil grande y luego ya se iban a embarcar. Sí, Huelva es una ciudad muy marinera. Muy marinera, entonces estos son 6 años de mi vida aquí, ¿eh? Bueno, eso te voy a decir, tú pasaste unos años, pero lo bonito de esta foto es que fíjate cómo está hoy el seminario, asfixiado de edificios, de carreteras, de semáforos, de autobuses, y este era el seminario que yo conocí, no porque estuviera dentro como tú, sino porque el Veracruz era un equipo muy vinculado, como la hermandad y tal, con el seminario, y íbamos a jugar, cuando no teníamos partido de campeonato, íbamos a jugar un campo de tierra que teníais allí en el... Sí, de baloncesto. Pero de fútbol. Pero no quiero decirte lo que era ir a jugar al seminario. O sea, teníamos que irnos a la calle Gravina a coger el autobús. El autobús nos dejaba en las 3 ventanas. Y desde las 3 ventanas, tú lo habrás andado más de una vez. Perfectamente. Desde las 3 ventanas hasta el seminario, yo no lo sé, pero 2 kilómetros. 2-3 kilómetros había. Juega al fútbol y luego vuélvete otra vez, ¿comprende? Como íbamos mucho y los autobuses eran muy pequeñitos, a veces no cabíamos. Pero bueno, yo tengo recuerdos entrañables, siempre nos trataban muy bien. Después de jugar siempre nos daban unos desayunos magníficos. Hemos ido algunas veces íbamos a hacer cosas de teatro leído porque el Veracruz era muy involucrado en este tipo de cosas y de cercanía, en obras, me da decir la palabra caridad, pero bueno, era así, con gente necesitada, pues íbamos a llevarle a sitios así como eran Las Metas, el Matadero, le íbamos a llevar comida que nos quitábamos nosotros del pecunio de cada domingo. El Veracruz yo precisamente en esta última edición de Las Caras de Huelva le dedico 2 capítulos porque yo siempre decía, ¿cómo es posible que he estado un porrón de años aquí y que no le haya dedicado? Y ahora en esta última he hecho justicia y le dedico un par de capítulos. Pues nada, ahí yo dormí y viví durante 6 años con sus luces y sus sombras, pero parte de mi filantropía, mi preocupación por lo social está heredado de aquello. Y esto siempre lo digo, ¿eh? Era normal que en aquellos tiempos, si lo viéramos ahora, con la perspectiva de ahora, se cometían barbaridades en los centros de enseñanza, se utilizaban mucho las manos, pero vamos, eso era en todos sitios y hay que mirarlo con la perspectiva de entonces. Pero es verdad también que hay valores que heredé aprendidos en aquel tiempo, en los 6 años que estuve allí. Bueno, pues otra cosa que hacíais mucho era salir en las procesiones. Sí. Hay una frase de mi padre que no se me olvida nunca. Vendríais bajando por la Cuesta del Conquero y pasabais por la calle Independencia y San José. Sí. Pasabais por la esquina de la taberna de mi padre. Y mi padre me decía, mira hijo, ahí va la fábrica de curas. No se me olvida esa. Ahí están pasando por la calle Puerto, sí. Por donde había estado el ayuntamiento. Sí. Que ahí, no sé, yo no creo. Cuando yo llegué al seminario en el año 64, ya no vestíamos de sotana, fue el primer año que no vestimos de sotana, y vestíamos con un uniforme con chaqueta y con pantalón corto. Pues ahí estáis pasando por un comercio que muchos se recordarán cuando yo lo nombre, la sombrerería de Gastelu. Manolo Gastelu fue profesor de educación física muchos años, pues esto era de su padre y tenía una sombrerería ahí en esas puertecitas y en el suelo tenía un umbral de mármol y ponía Gastelu con chinchetas estas de amarillas de color oro clavadas en el mármol, que ya estaban desgastadas de la gente entrar y salir. Los telespectadores de mi quinta se acordarán fácilmente de la sombrerería de... Esta es bajando de la calle del Puerto, ¿no? Esto es bajando de la calle del Puerto. Es que en la calle del Puerto, al final, a mano derecha, había un palacio que fue cuartel de la Guardia Civil, donde iba por el pan y iba a pelar. Esta misma calle, donde ves esa bandera, un poquitín más hacia arriba, en esa misma acera. Bueno, pues vamos a cerrar, porque el tiempo nos come, y yo quiero cerrar con un homenaje a ti, que eres escritor y poeta, y me la hago a mí como cronista, porque don Diego Díaz Hierro fue profesor mío de literatura, vivía cerca de donde yo vivo ahora, he hecho cerrada defensa en el programa de que cuidaran la casa, porque afortunadamente el legado está aquí en el archivo, pero la casa estaba haciendo objeto de vandalismo, de momento está tapadas las ventanas, sería conveniente que además de taparlas se cuidara un poco más.
Don Diego Díaz Hierro, un grande de las letras de Huelva, Sí. con su callejero, con su poesía, con su pedagogía. Las clases las dividía en tres partes: el cielo, el infierno y el purgatorio. Curiosamente Tere, mi mujer, el abuelo Benito Manzano, que aparece en el libro de Huelva al Verso, éramos amigos suyos, vivía en el Matadero, frente a una casa de alemanes que vivían ahí. En el Matadero también era un barrio muy popular de aquella Huelva. Vivían muchas colonias alemanas. Allí vivirían también la gente, los Weiker, sí, los Werder. Y era muy amigo de Diego Díaz Hierro, y entonces ella recuerda los encuentros y las reuniones de su abuelo con el poeta. Un gran hombre que tiene una calle no muy cuidada, aquí junto, en la esquina de mi calle, hace esquina con Diego Díaz Hierro, y un busto que el cafrerío y el salvajismo está frente al Instituto de la Rábida, lo tiene lleno de pintadas y de grafiti, y que yo cada 2 por 3, y hoy lo hago una vez más, aprovecho para denunciarlo. Javier, muchísimas gracias, un placer tu compañía. Un placer, ¿eh? Aquí me tienes cada vez que quieras. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues agradecerles la atención que nos has prestado, citarlos para la próxima semana, y mientras tanto desearles que sean ustedes especialmente muy felices.